a partir de esto que ha pasado con lo de el Mundialito de Clubes, o sea, el Club León participaba, pero creo que fue el Alajuelense que dijo, oye, tenéis que sacar al Club León del Mundialito de Clubes porque no se puede. ¿Vosotros sabéis por qué el Barça no está en el Mundial de Clubes? ¿Por qué el Inter Miami va al Mundial de Clubes? Yo a todos los deportistas que conozco que ha tirado penalti se pasa fatal, por mucho que lo entrenes, pero ese momento decisivo es muy complicado de manejar. El penalti decisivo que tiré así más complicado fue en el Mundial de 2004 que tiramos penaltis para semifinales contra Brasil. Me eligió a mí porque nadie esperaba que yo tirase un penalti, no sabían ni por dónde lo tiraba. Pero me pareció interesante el preguntar a los entrenadores qué entrenan cuando no entrenan. O acabas contrato o te finiquitan. Y entonces lo primero que te planteas es qué es lo que he hecho mal, autocrítica, trabajo en equipo con todos sus ayudantes. ¿Cuántas figuras hay en un cuerpo técnico, por ejemplo? O sea, es que si te van 12. Soy 25 jugadores. No. Claro, es que es el abanico. Claro. Tienen que saber tantas cosas los entrenadores. O sea, me refiero, tiene que ser un poco psicólogo, un poco director financiero, que tienes que saber gestionar el equipo, por supuesto. Tienes que también saber de porteros. Tienes que ser medio community manager. Es que tienes que hablar con la prensa. Es que te tienes que llevar bien con ellos. Pues bienvenidos a un nuevo capítulo de Off Time, este nuevo formato que hemos traído hace poquito y que el primero os gustó bastante el primero, así que decidnos por comentarios qué os parece este segundo también, ¿vale? Recordad, mandadnos vuestros temas por mail, por Instagram, que ya lo están haciendo algunos, temas que os gustarían. Sí. Bien recibidos, que nos ayudéis todo lo que podáis. Porque hay muchos, tío, hay muchos temas. Vamos, Hay demasiados. eso te iba a decir, es que yo creo que nunca se acabarían, o sea, Cada día se me van ocurriendo nuevos, se nos van ocurriendo nuevos y decimos, ostras, que no le hay pillamos, muchos, ¿no? No, por eso. Pues vamos a ello. Vamos a hablar del primer tema. Pues mira, el primer tema que a mí me gustaría tocar, y es un tema que, como os he dicho antes, la verdad que no estaba yo muy puesto. ¿Sabes cuándo he empezado a estar un poco más puesto? Me surgió un poco la curiosidad. Que hace poco salió que el Brentford compraba el Mérida, o sea, el dueño del Brentford compraba también el Mérida, entonces... ahí Sí, te influía un poco, ¿no? Sí. No sé si me ha influido, no, eso lo veremos un poco. Pero bueno, en plan, esto de que la misma persona tenga varios clubes y tal. Y hablando un poco con vosotros, surgió el tema que ha pasado muy reciente del Mundialito de Clubes, que no sé si os habéis enterado, pero equipo de fútbol, el Club León, que es de ahí de México, que le han prohibido jugar el Mundialito de Clubes. O sea, estaba apuntado, de hecho estaba inscrito, en el sorteo estaba incluido, pero a través de un equipo que denunció su presencia, pues le han eliminado. Y eso es por el tema de lo que hablamos de la multipropiedad. No sé si sabéis lo que es lo del tema de la multipropiedad en el mundo del fútbol. Si os lo habéis escuchado alguna vez. Algo. La misma, Por su palabra. Mismo Sí. holding, o que los mismos dueños no tienen más de un club. En diferentes federaciones o países, ¿no? Claro. Claro. No, pero el caso es que puede ser en diferentes. Yo creo que ese no sería tanto problema. Claro. El problema está cuando lo tienes en la misma federación, como tú Sí, dices. Que claro. en este caso, por ejemplo, pasa. Claro. Porque esas son unas cosas que ahora hablaremos. Que hay muchas ligas que no se permite este tipo de cosas, pero por ejemplo en México sí que se permite. Es raro, porque por ejemplo el grupo Pachuca, aparte de tener al Pachuca, tiene al Club León y compiten en la misma categoría, en la misma liga, por así decirlo. Eso es complicado, ¿eh? Entonces, claro, llega aquí el debate, el dilema de decir hasta qué punto esto tiene sentido o es limpio, fair play, o no, porque da un poco que pensar. Un conflicto de intereses absoluto. Eso es lo que yo creo que cree. A priori, yo creo que es lo que cree todo el mundo y por eso yo creo que hay muchas ligas, por ejemplo, la Premier League es restrictiva, o sea, no a muerte. Hay algunas ligas que dejan algo, pero bueno, por ejemplo, la Liga Española creo que también depende un poco del CSD, pero vamos, que también, como que hay muchas restricciones. Pero en el caso de México, bueno, a partir de esto que ha pasado con lo del el Mundialito de Clubes, como que la FIFA está diciendo, vamos, esto lo tenéis que replantear y esto yo creo que no sé si de aquí en adelante lo van a cambiar. Porque, claro, o sea, permiten que en México sí suceda este tipo de multipropiedades. Claro. Pero, claro, ahí ya cuando entras en una competición mundial, que entra la FIFA dice, oye, yo tengo mis normas y por aquí no paso. Efectivamente. Al final ahí la que manda es la FIFA y entonces como el Mundialito de Clubes pertenece, pues ahí ya da igual lo que tú estás haciendo en la Liga de México, que aquí no va a pasar. También me parece raro, porque de hecho es lo que te digo, en el sorteo estaba, o sea, el Club León participaba, pero creo que fue el Alajuelense, este de equipo de Costa Rica,
que dijo, oye, ya por su propio interés, oye, tenéis que sacar al Club León del Mundialito de Clubes porque no se puede, está en contra del artículo, creo que es el 10.1, de que no pueden dos clubes del mismo grupo jugar la misma competición, en este caso el Mundialito de Clubes. Y ellos se quejaron diciendo, bueno, si les sacan a ellos, entro yo aquí como un animal, porque ellos fueron campeones de la Copa de Centroamérica no sé si en 2023, creo recordar. Y entonces por ahí intentaban, por ese mérito que habían conseguido, entrar como equipo sustituto. Pero bueno, pusieron esa reclamación, lo investigaron, obviamente la FIFA, llegó al TAS y todo, y al final lo que acabaron diciendo era que el León estaba fuera, pero no era este equipo el que denunciaba el que entró en su lugar, sino que van a tener que jugar un partido, no sé si lo sabéis, sí. América, contra Los Ángeles era, para ver quién ocupa esa plaza. Porque digamos que hay como dos criterios, por así decirlo. El primer criterio es ser campeón de la CONCACAF Champions de 2023. No, desde 2021 a 2024. Ser alguna vez campeón, que este equipo de Costa Rica no había sido nunca, o por ranking de mérito deportivo de los últimos años, también, pues por ese ranking que puedas entrar. Pero es que este equipo no estaba tampoco metido en ese ranking. Y sí que estaban por el contrario Américas y, claro, o sea, y Los Ángeles. Lo denunció para ver si él podía entrar, pero realmente sabía que había otros en la cola. Efectivamente. Si pedían eso, había otros en la cola. Y efectivamente, la FIFA lo que dice fue, muchas gracias, te lo agradecemos mucho, pero no vas a ser tú el que entres. Entonces, ellos lo que dicen es, bueno, hemos hecho un bien, hemos hecho el bien, no hemos sido nosotros los que nos hemos salido beneficiados, pero hemos hecho un bien para la competición, para el fútbol y tal. Entonces, imagino que a partir de esto que ha pasado, pues lo que hablamos, el tema de, no sé cómo lo harán ahí en México, pero a mí me parece... Es que lo que hablamos antes, es que al final... suena muy raro, ¿no? O sea, que en la misma liga el mismo dueño tenga varios equipos. Es que es misma liga, ¿eh? Claro, es que misma liga. Yo lo pienso y digo... Y la gente lo utiliza... Claro. Tiene que estar a nivel de interés muy regulado, ¿no? Yo estoy convencido de que tienen operativas muy distintas, ¿vale? Pero al final, tú imagínate, te estás jugando el campeonato. Claro. Hay un partido importante, se cruzan los dos equipos. Y, joder, yo lo haría, tío. Yo soy presidente, hago una llamadita a mis CEOs y les digo, oye, chicos, mira, aquí hay que llegar a... No digo que no compitáis, pero hay que llegar a algún acuerdo de alguna manera, ¿no? Sí. Porque es que nos beneficia a todos. Fíjate, complicadísimo eso. Yo creo que es muy difícil de manejar, tanto internamente como los demás equipos, ¿no? Que las suspicacias que tienen que haber. A ver, que no lo permitan es racional, es muy normal, ¿no? O sea, es como lógico decir... De hecho, yo creo que la gran mayoría... Pero pues no hay algo que me sorprende y es... Si... La FIFA tiene que saber... Claro. Que los dos clubes... Ahí voy yo. O sea, ¿qué tiene que venir un club a denunciar esto? Por eso es lo que a mí me extraña, porque el sorteo creo que fue como en diciembre o así. Y ahí salió en plan tal. De hecho, el Club León, no sé si os habéis fijado, pero fichó a James Rodríguez. Sí. Claro, James Rodríguez yo creo que se va al León también porque dice, coño, vamos a jugar un mundialito de clubes, qué guapo, ¿no? En plan, pues estoy ahí, estoy en la rueda. Claro, ahora ya se ha quedado fuera, pues ya no lo va a jugar. Pero ¿en qué momento permites tú que se juegue, le metes en el sorteo y todo, y porque viene un equipo que te dice, oye, que esto lo estás haciendo mal? ¿No lo sabían que lo estaban haciendo mal? Esa es un poco mi... No sé. Claro, pero hay una cosa que no entiendo. ¿Tú sabes más o menos los criterios para entrar en el mundial, en este mundialito? En general de todos los clubes no sé cómo irá, pero ahí eran los dos criterios que te he dicho de lo del ranking y haber sido campeón en uno de los últimos años. Claro. Para los países de esa zona, en plan, para lo que es América, ¿sabes? Pero es que una de las condiciones también es que no pueda haber más de 2 equipos por país, ¿sabes? Entonces, digo, vale, echas a uno de México, pero... Claro, aquí está el tema. El de Costa Rica dice, claro, de Costa Rica no ha ido nadie, por lo que yo puedo ir, pero la plaza no la llenas con el que te diga que lo denuncies, sino por el siguiente en la lista. Sí, por eso. Imagino que lo que te digo, del tema de lo que es la CONCACAF, pues por eso entrarían los equipos que estuviesen en ese ranking para sustituir a alguien de allí. O sea, no puedes meter de repente a un equipo de, yo qué sé, de cualquier liga europea, ¿sabes? Alguno que haya hecho algún mérito. No sé cómo funcionará, pero vamos, tienes que meter a alguien de allí, ¿sabes? Por eso imagino el partido que tienen que jugarse. Aquí, por ejemplo, cosas de multipropiedad. Por ejemplo, el grupo Red Bull se ha hecho hace poco con parte del París FC. Acaba de subir
en París, ¿sí? que los estadios están al lado, un día hablaremos de eso. Que lo ha comprado también una parte el del grupo de Louis Vuitton, uno de los hombres más ricos del mundo. Y tienen ese y varios también. En Brasil tienen un equipo. El Red Bull tiene el Leipzig, tiene el Salzburg, el Salzburgo de Austria. Austria. Que tenía Nueva York también. Claro. Y luego está también el Grupo City, así Grupo como City. el Grupo City que tiene a Girona, va a empezar. tiene al City, al Bolívar. Tiene al Bolívar, tiene al New York también, creo. No sé, te digo, pero que es verdad que me parece un poco, no sé. Yo desde la ignorancia de no tener ni idea me parece un poco, o sea, yo entiendo que como dices tú en federaciones distintas, pues bueno, a la hora de, pues obviamente si vas a jugar una competición como esta, pues afecte, pero que en tu propia liga puedas tenerlo. Sí. Es que quieras que no, lo que dices Mario. Deben entrar ya los expertos de jurídicos deportivos para dictaminar, porque es una cosa. El sentido común te dice que no, yo creo. Por eso. Sí, lo curioso es cómo llegas hasta. O sea, ¿cómo tienes por qué pasas por el TAS? O sea, no hace falta, si es algo obvio, ¿no? De hecho, como el grupo Pachuca, como que recurrió a un. Que yo no había escuchado en mi vida, el fideicomiso, que no lo había escuchado nunca yo, la verdad. Y era rollo en plan intentar alegar que decir, no, el León como que le separas un poco del grupo, eso es, como diciendo, ellos actúan de manera autónoma, ¿sabes? Durante un tiempo, por la puerta ¿sabes? de atrás, vamos, buscar ahí la picaresca. Claro. Dijo, ahora actúan así durante un tiempo, y claro, la FIFA dijo, sí, claro, a ver si haces esto de manera permanente para siempre, pues todavía te lo puedo comprar, pero si dentro de 3 meses vas a volver, la verdad que no te lo compro mucho. Está el cómplice y el asesino diciendo, no, este hombre no ha hecho nada. No, pues yo también digo que este hombre tampoco ha hecho nada. Y luego está, que es por ejemplo, que lo tiene así diferentes en Alemania, que tienen el modelo 50+1, que es el tema de que más del 50% lo tengan los socios y así como que te evitas un poco ese... Sí, los porcentajes, ¿no? De las Eso es. Sociedades, claro. Para intentar un poco evitar este tema de la multipropiedad que pueda afectar a, pues eso, a lo que dices tú de la integridad de la competición, ¿sabes? Entonces es un modelo que, bueno, ya cada uno ahí toma sus conclusiones, pero yo creo que al final cuando tienes algo en la misma liga es complicado que... Hombre, a lo mejor si no se te dan situaciones muy concretas, pero si se te dan esas situaciones, seguramente vayas a caer en hacer algo que no toques, ¿sabes? Yo no sabía ni que existía eso. O sea, que he tenido que venir con vosotros para enterarme, macho. O sea, increíble, macho. No, yo no sabía que sobre todo existía eso en la misma liga, ¿sabes? En plan de decir... Porque bueno, pues que el grupo City tenga pues al Manchester City, al Girona y al otro, pues bueno. Sí. Pero en la misma liga, ¿sabes? Y por eso, por lo que dicen, sí que se lo están como replanteando en plan de decirle, oye, a cortar el grifo y decir a México no se puede hacer eso, ¿sabes? O sea, yo creo que hay, por ejemplo, con City y con Girona, hay algo por detrás, hay seguramente muchas evaluaciones de la FIFA para verificar que no va a haber ningún tipo de, digamos, desventaja con el resto, que la operativa es muy distinta, que cada uno, digamos, va por su lado, que sí, ahí evidentemente tiene el grupo City, ha hecho una inversión y tiene su porcentaje, pero que compiten como si fuese un club más. Si es cierto que, claro, luego ves intercambios de jugadores, que si cesiones aquí, ¿sabes? Claro, al final, es lo que dices tú, Savinho, por ejemplo, Savinho es un jugador de élite, no élite, super élite. Hablando de un jugador único en el mundo. Y recala en el Girona. Claro, entonces hay veces que sí, que hay equipos que se encuentran con grandes jugadores que les han cedido, pero bueno, que al final te viene del grupo. Claro. ¿No? Entonces es un poco... O por ejemplo, a lo mejor ellos, imagínate, tú, los dos equipos del mismo grupo, no sé cómo si se podría dar, pero firmas a un jugador muy barato en un grupo, en un equipo... Y como que luego a lo mejor lo tratas de vender muchísimo más caro en el otro equipo del grupo, ¿sabes? O sea, no sé si es... No creo porque obviamente tienes que hacer un fichaje de uno de tu equipo a tu otro equipo. Pero luego lo vendes, pues, obviamente porque imagino que, no sé, el Pachuca y el León qué dimensiones tienen en México, son mucho más grandes uno que otro. Pero que a lo mejor lo puedes utilizar eso también un poco a la hora de sacar rédito ahí, ¿sabes? Claro, hay una... Por ejemplo, tú en la liga... O sea, la liga tiene ciertas normativas en cuanto a presupuestos. Es decir, tú no puedes llegar... Por ejemplo, el Almería ha sido comprado por un empresario de Arabia y claro, tú no puedes llegar ahí y soltar por soltar. No, hay unos mecanismos que tiene la liga para controlar todas estas cosas y todas estas inversiones, ¿no? Claro, si tú dices...
¿me puedo yo saltar esos mecanismos? Porque al final los jugadores están en mi balance, son activos, ¿no? Yo puedo venderlos como yo quiera, ¿no? Entonces yo digo, vale, pues le voy a meter una inyección a este jugador, claro, pero es que no sé cómo va, porque a lo mejor dice la liga, ya, me estás pagando 100 millones por un tío que claramente no vale 100 millones. Claro. No, y tú dices, no, es el mercado, amigo, Claro, ¿no? claro. Como Rodrigo Rato, es el mercado. Y claro, la liga te dice, ya, bueno, pues el mercado es así, es mi mercado y yo dictamino lo que se pueda hacer. No sé, la verdad que es un tema curioso. A mí, por ejemplo, lo que hacen en Alemania sí que me parece como que premian un poquito más, a lo mejor, esa manera de actuar, tratando el fútbol como algo más social que más negocio, ¿sabes? Sí. Porque esto al final, como hacen esta gente, es rollo sacarle mercantilismo puro y duro, efectivamente. Entonces, a lo mejor modelos como el de Alemania podrían ser... Sí, pero es que al final son negocios. Sí, los negocios, sí, está claro. Tienden a expandirse, a crecer y a perpetuar ese crecimiento, ¿no? En Inglaterra son muy potentes y aquí en España se ha hablado mucho del modelo de propiedad que hay aquí en España y dices, no, a ver, si tú cambias a un modelo más privado, no tanto de los socios, constituyes las sociedades de otra forma, aquí en España habría mucho más. Realmente, ¿no? Sí. Entonces, no sé. Creo que también tiene sus cosas positivas, seguro, eso, obviamente. Claro, es a lo que va el mundo, ¿no? Y tú te tienes que dirigir hacia donde vaya el resto de la gente, ¿no? Porque al final es un mercado global, los clubes venden mucho al exterior y hay que ir con ellos también, ¿no? Tú no puedes... Es que si te quedas encerrado en tu propio país, ¿no? Sí. Es como, no voy a sobrevivir. Global, sí. El otro día en uno de los partidos el comentarista decía, el dueño del equipo de los dos equipos, uno es un chino, otro un mexicano. Es que es lo que hay. Es que no hay... No, claro, y hay que dar libertad a la gente para hacer con sus propiedades lo que quieran. ¿Vosotros sabéis por qué el Barça no está en el Mundial de Clubes? Que es una pena. Pues no me he preguntado eso. Esta mañana, me lo iba preguntando y justo me la vas a responder ahora. Claro. Pues, a ver, tan sencillo, una de las normas de este Mundial de Clubes es que no pueda haber más de 2 equipos por país, ¿vale? En esta primera edición. Imagino, no sé si van a cambiar algo, pero yo creo que no. ¿Qué pasa? Que se cogen lo que hacen es coger un coeficiente FIFA, que es el rendimiento de las últimas 5 temporadas. En el último año de Xavi, no consiguen pasar de cuartos, creo. Y si hubiesen pasado de cuartos a semifinales, hubiesen mejorado ese coeficiente con respecto al Atlético de Madrid. ¿Sabes? Entonces es el Atlético de Madrid, por este coeficiente de los últimos 5 años, creo, que les permite ir al Mundial de Clubes. O sea, no, por muy bien que lo haga Madrid, Barça y Atleti, para empezar no pueden ir. Porque van a ir 2 equipos siempre del mismo país. Claro. O sea, es una pena porque, joder, hay grandísimos clubes. Lo que pasa es que, claro, el Mundial de Clubes es todo el mundo. Claro, es una pena que en España nos perdamos que... Es un escaparate tremendo y el dinero que se mueve, el negocio que hay ahí, lo que decíamos. En premios tremendo. Un día lo podríamos ver cuando empiece el Mundial, pero en premios se reparten un montón. El que ganaba creo que eran más de 100 y pico millones. ¿Sí? Sí. O sea, claro, el Barça, imagínate, esta primera edición, que te da con lo bien que están, y dices, joder, que... Claro, premiar el largo plazo. El largo plazo. Que lo hablamos con los derechos televisivos en la anterior, ¿no? Lo del Girona, ¿no? El tema de... Claro. Y al final son los últimos 5 años que dices, pues por no pasar a semis este año con Xavi, no hemos ido al Mundial de Clubes. Pero eso es el alto rendimiento, al final. Cuidado de los pequeños detalles. O sea, que fíjate, si te pones a analizar ahí... Lo mismo fue porque no se cortó bien el césped ese día en el partido aquel y entonces no fue en el pase y no remató y por eso ya no estás. Y es así, ¿eh? O sea, lo que hablan del caos, ¿no? El efecto mariposa. Total. Pequeñas variaciones pueden provocar grandes cambios. De ahí la obsesión por el control, de querer tener todo controlado y es imposible, afortunadamente. Pues eso, la verdad que la conclusión es que ahora van a jugar un partido para ver esa posición de quién la ocupa entre el Américas y el Los Ángeles y que tienen que darle las gracias al
a la Juelense, creo que se llama el equipo. A Costa Rica. Costa Rica, que ellos, los pobres, no van a jugar, pero han hecho un bien para el fútbol. Para la humanidad. Estará el grupo Pachuca encantados con ellos. Pedidnos cosas. Pedidnos. Sí, ahora, no querrás firmar aquí un jugador que tengo yo. Pues tengo aquí un jugador. Le van a decir a los jugadores, oye, Costa Rica es un gran escaparate. menos para México. Entonces, bueno, a ver qué pasa. Ahí, claro, de Estados Unidos está Los Ángeles, ¿no hemos dicho? ¿Qué va Contra Américas. Estados Unidos o México. Sí. Claro, ahí ya rellenas las plazas. Claro. Porque el Inter de Miami ya está ahí. Allí, claro. ¿Sabéis por qué el Inter de Miami va a Mundial de Clubes? Me lo imagino. Que no A ver, ¿por qué? No, dime. A ver, ¿por qué crees que...? Sin Hombre, pensar son mal. muy guapos los que llevan aquello, ¿no? O sea, Hombre, eso es importante. Mira, Miki, tú por qué te crees que están en Mérida. es verdad. La han visto aquí en el podcast y han dicho, joder, pues Este chavalote. Buena imagen, para la ¿no? foto. no juega bien, pero cómo queda plantado en el medio campo, ¿eh? Ya decía yo que me subía mucho a las redes, tío. Oye, muy bien la publicación del otro día del Mérida, ¿eh? ¿Cuál? La de aquí a mi derecha. Ah, es verdad. Eso estuvo muy Lo bien. pusieron. Están a todo. Bueno, El El- Inter. el- ¿por qué el Inter Miami va al Mundial de Clubes? O sea, no es porque esté Leo Messi, ¿no? No es porque está Leo Messi. Pero han hecho todo lo posible. Pero bueno, no han hecho todo lo Pero si posible. estuviese Messi, si no estuviese Messi ya. Esa. Sí. A ver, te explico. Allí en la MLS tienes la MLS, o sea, la MLS, pero luego tienes un trofeo, creo que es el de soportes, no sé qué. Bueno, tienes una parte que premia a la temporada regular, es decir, al equipo que más regular ha sido. ¿Por qué? Porque hay unos playoffs, ¿sabes? Ya, Tú, por muy sí. bien que lo hagas durante esta fase regular, sí. tú puedes perder la MLS. Ya. Porque luego vas a la fase de playoff y te eliminan, ¿sabes? No es como quedas el primero, pues quedas el primero. No. En este caso, el Inter de Miami lo ha hecho muy bien durante la fase regular. Sí. Luego en los playoffs cayó, porque todo puede pasar en el fútbol. ¿Qué pasa? Que el Mundial de Clubes, la FIFA, dijo, el ganador de esta fase regular, que se premia al equipo que más regular ha sido, va a ser el que ocupe la plaza. Y por eso va el Inter Miami. No porque O sea, ¿pero eso está dicho después o antes? antes de que la ganasen. Antes de que la ganasen. Vale. Claro, la gente ahí empezó a decir, Pero esto- no, claro, es que como va Messi... Esto te lo contó Infantino un día a ti. Por teléfono, No, ¿sabéis es ahí? más, Pero estaba con Tebas, como el año pasado, como la semana pasada. me ha obligado a decirlo. Ya estaba clarísimo. Me ha obligado a decirlo. Que Mario, Estaba en llamada con Tebas y llamada con Infantino. Infantino. No, ha colado, ¿eh? Yo me lo he creído. claro, pero, joder, No, pero está muy bien. Y es verdad que yo, por ejemplo, que vengo de un deporte de fútbol sala que es playoff toda la vida, pues prácticamente toda la vida, excepto a lo mejor algún año que no haya habido, que haya sido liga regular. Y es verdad que tú haces un temporadón tremendo. Bueno, y en muchos casos, el octavo a veces ha ganado la liga. Claro. Porque, pues es Sí. los playoffs, que tiene lo bonito y lo feo. En segunda lo estábamos diciendo, en segunda división muchos años llevan el sexto clasificado subiendo a primera división. No sé qué ha pasado, vamos, los últimos 10, 15 años habría que mirar, pero ¿cuántas veces el sexto Sí, clasificado a sí. lo que es tú, un playoff? Sí, que Que llegas, dices, el que queda tercero, llegas a da esa igual. última etapa, por lo que sea, pues Dinámica, no sé qué, sí. Y a punto y es que arrasas, es que Eso es arrasas. así. Y además está muy bien porque normalmente los periodistas como yo que dicen y hacemos las predicciones y no damos una, ¿no? Y de repente, este está desahuciado, pum, bim, 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 y le pones ahí. Es que el del mundo de los playoffs es un mundo. Como... pues este es mi tema. ¿Has visto cómo lo he hilado con el tuyo, no? ¿Ah, sí? ¡Oh! ¿Ese es tu tema? Es mi tema. Playoffs. Nos lo has colado, macho, entre Infantino y tú. ¿Has visto? O sea, ¿no lo habéis colado? ¿Eh? ¿Has visto? Te enseño la bolita, Sí, la bolita, eso la lo iba a bolita. decir. Impresionante. Y aquí no impresionante. está. Venga, Bueno, venga. Tema playoffs, sabéis que ahora empiezan, sobre todo felicitar al Mérida que se ha clasificado Hombre, sin duda. para playoff de ascenso a Sí. segunda división. La verdad que Miki, son ¿cómo, buenos. cómo ha ido? Son bonitos, tío. Los playoffs es que siempre mola. Sí. Es como que. Bueno, ¿tercer playoff? ¿Eh? ¿Tercero? Cuarto seguido, macho. Cuarto. No Bueno. Espera, te a ver. quiero decir cómo han quedado los tres primeros, porque lo del Mérida, No, por no, si me no. quieren Pero sacar bueno, un por rato a ejemplo, jugar. viendo cómo come Miki, por ejemplo, te das cuenta de cómo se cuida el detalle, ¿sabes? O sea, ahí con un filetito de pollo. Sí, eso es verdad, eso es ¿sabes? verdad. Se La verdad es que se cuida el tío de la leche. Sí. Nada, a ver qué tal, tío. Estamos ahí. Pero es lo que decís, que al final es que el playoff. Nosotros hemos entrado. Bueno, todavía queda un partido, pero que puedes todavía quedar cuarto o quinto, pero que no, ni el que queda tercero. Bueno, en este caso segundo, porque en segunda sí que es verdad que suben dos. Entonces empiezan los playoffs a partir del tercero, pero en primera refa
a segunda, los 2 primeros, es al primero sube directo, pero desde el segundo al quinto hay playoffs. Pero es que eso, a lo mejor el segundo va con una dinámica así y nosotros estamos en buen momento y ¿quién te dice? Que son 4 partidos. Son 4 partidos. Claro, ahora mismo en primera, o sea, en segunda división, en primera ref, segunda ref, hay ascensos directos. Pero no siempre ha sido así. Ha habido veces que tú has quedado primero en liga, lo has pasado, vamos, has arrasado en la temporada regular y llega el playoff y todo puede pasar. Y se te va la temporada al garete. ¿Hace mucho cambió eso? Hace no mucho, tío. Hace no mucho, ¿no? Hace no mucho. Has estudiado mucho y muy bien durante todo el año, llega la EBAU y cateas. Te quedas con una cara tonto. Claro. Es que si te paras a pensar, dices, ¿qué beneficio tengo yo entonces de haber quedado primero y haber hecho lo que durante el año? Sí, de hecho, en teoría, teóricamente no, y en la práctica, tienes que planificar todo para llegar a la fase final a tope. ¿No? Es por eso, si mantienes ese nivel todo el rato arriba, luego te puedes caer, claro. Es que fácilmente. No, y luego en playoff es que son... Vamos, es que yo creo que te diría que es totalmente diferente. O sea, no hay nada... Bueno, tú lo sabrás también, Julio. Al final es que da igual. O sea, da igual lo que hayas hecho durante la temporada, lo que digas tú, que hayas estado ahí, da igual. Luego, como el día del partido del playoff y tal, te meten 2 y a ver quién lo remonta luego la voz, ¿sabes? Y luego hay una cosa que no sé si la gente lo sabe, pero existen lo que son los playouts. Los playouts son unas plazas en las que no estás ni en el descenso, ni has descendido, ni te has salvado. Tienes que jugar una final, digámoslo así, con otro del otro grupo que ha quedado también en este puesto de playout para jugarse quedarse en esa categoría. El que gane de ese cruce de playout, ida y vuelta, se queda en la categoría y el que pierda baja una categoría. Sí. ¿no? Claro. Esto, por ejemplo, pasa en la segunda. En el Coliseo Romano. En la segunda RF. Sí. Directamente, era susto o muerte. Sí, ahí... esos partidos tienen que ser mentalmente durísimos. Prefiero tienen que ser... Pues yo creo que el playout tiene que ser bastante complicadito. Eso es complicado. Sí, pues no es lo mismo. Bueno, al final iba a decir, no es lo mismo para ascender que para descender. Es que al final para ascender es como que... O sea, es nervios, pero es por algo bonito. Ahí claro, es como presión, tirar el penalti pero... para ganar o para palmar. Es que es otro rollo. Para ganar ese hilo, pero si lo falla, pues bueno, sé tal. Pero para palmar, no, es así. ¿Pero y en segunda hay play out? No. O sea, en segunda ref. De primera ref. Cuando digo en segunda ref. No, en primera ref tampoco hay. En primera ref no hay play out. En segunda ref sí hay play out. Por ejemplo, ¿contra quién? ¿El Real Madrid C? Del grupo contra el Villanovense. Contra el Villanovense. Eso es. Se jugó el play out. ¿El otro día jugaron? Sí, y otro. Ellos y luego otro. Porque creo que en segunda ref, como son 5 grupos, digamos que, claro, tienes que jugar 2 y hay uno que está en esa zona de play out en un grupo que a lo mejor por ratio y tal, pues le toca salvarse. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Entonces, esto daría para otro tema de lo que estamos hablando de play out, play off, play. Que es si juegas para ganar o juegas para no perder. En esos playoffs o el play-out, ¿no? ¿Qué método o sistema pondrías para ganar? Y si pondrías el mismo para no perder. Esto estaría muy interesante. Estaría bien. Claro. Porque es que es completamente diferente. Esto que has dicho. El playoff es un mundo muy distinto. O sea, es algo muy distinto. Sí. ¿Son partidos muy diferentes? Sí. Yo te lo puedo decir. No. Sí, yo creo que sí, porque... Tú sí. No, además es que cada competición, siempre digo yo, que tiene una personalidad completamente diferente. No es lo mismo jugar una liga que una copa de Rey, que una Eurocopa, que un Mundial, o en este caso un playoff. Es que y todo tiene su personalidad, su idiosincrasia, sus cosas muy bonitas, pero también las cosas malas. Entonces... Yo creo que sí, muy diferente. Muy diferente. O sea, porque al final... O sea, tú realmente no vas a hacer nada diferente por ser playoff. O sea, el que está jugando... Esa era mi pregunta. O sea, al final... nosotros, en el caso de Almería, no de repente por meternos en playoff vamos a cambiar el sistema, vamos a jugar con este, vamos a jugar con el otro. Pero es que hay un factor que es el tema de la presión, que eso es innegociable. O sea, la presión en el sentido, una presión bonita, porque obviamente estás jugándote para ascender, pero no deja de ser presión. Claro, tú estás jugando un partido de liga sabiendo que al fin de semana que viene hay otros 3 puntos y al siguiente otros 3 puntos. Y si pierdo este, pues tampoco pasa nada porque hay otros 3 puntos, así sucesivamente. Pero ahí, amigo, como pierdas ese... la semana que viene está fuera. Entonces, eso yo creo que a nivel para el jugador de rendimiento y eso afecta. Que obviamente luego hay jugadores que lo pueden tomar de una manera, tomar de otra. Hay jugadores que la presión esa les gusta y es un incentivo más a sacar un mejor juego. Pero yo creo que a la hora de
de preparación y eso no creo que sea muy diferente, vamos. Pero por eso, claro, yo pienso, está claro que es diferente, ¿no? Y si nos enfrentamos a una circunstancia diferente, lo lógico es pensar, pues tenemos que hacer algo diferente, ¿no? Y tampoco no creo, no lo sé, yo nunca me he jugado un playoff. No, yo creo que no, o sea, es lo que dices tú, que sería lo lógico pensar eso, pero realmente dices que claro, si hago algo diferente porque voy a vivir algo diferente, seguramente salga mal porque no lo he hecho durante toda la temporada. Y si estás en playoff es por algo que has hecho durante toda la temporada. Y que si lo has hecho es porque te ha salido bien porque estás en playoff. Hombre, podríamos parar a pensarnos en el caso de segunda ref si estás en playout. Claro, dices, si estoy en playout es porque algo no ha ido muy bien. Pero el otro tampoco. Claro, pero el otro tampoco. Dice, intentamos hacer algo nuevo. O el que lo haga menos mal pasa, o sea, se mantiene. No sé cómo sería, pero... Es importante ahí, yo creo, tener a compañeros o deportistas o entrenador que haya estado ahí antes. Alguno, para que te diga, para que te cuente qué pasa, a menos que te vaya... Evidentemente no te va a ayudar y te va a llevar de la mano, pero te va a prevenir, te va poniendo en antecedentes, te ayuda, ¿sabes? A mí me ha pasado en alguna ocasión y... Bueno, recuerdo a Jorge Garbajosa un día entrevistándole que cuando fue allí a Estados Unidos, no recuerdo el equipo, no sé si era Dallas Maverick, el que fuera, y llegó allí, me lo contó y dije, es justo lo que estamos hablando, y llegó y vio que todos dice, Julio, eran mejores, más guapos, más altos, anotaban más, y yo fui al manager, al director general, y digo, oye, ¿para qué me has fichado si todos son mejores que yo? Y dijo, ya, Jorge, pero es que tú has estado ahí, tú has ganado, y todos esos son muy buenos, pero no han estado donde tú has estado. Entonces te quiero para que los lleves ahí. Claro. Es una muy buena moraleja de lo que yo creo que es importante en los equipos que hayan jugado un play-out, un play-off. Que se hayan visto en situaciones así. Un montón efectivamente. Que hayan vivido situaciones así porque haya ido bien o haya ido mal, ha vivido esa sensación. Mientras que si tienes a todos que viven por primera vez una sensación así, ya te digo, yo no te digo ni la misma categoría, pero o sea, yo te he hecho playoff estos años de una categoría menos, pero al final la sensación es la misma, ¿sabes? Estás jugando con esa presión, con ese ascenso, con ese trabajo de todo el año que se decide en cuestión de 2 partidos. Esa sensación es la misma, los juegues de primera ref a segunda que de segunda ref a primera ref. Es decir, cierto. También es cierto que un playoff a segunda te puede cambiar la vida. Sí. Hay jugadores que pueden pensar eso porque realmente de segunda a primera ref no te cambia la vida. Ya. ¿Sabes? Sí, no te la cambia. Totalmente. Al club tampoco se la cambia. Pero sí es cierto que al club tú pasas de ingresar prácticamente nada a, como vimos el otro día, en derechos televisivos, a ingresar. Es que mínimo vas a ingresar 6-7 millones de derechos televisivos. Sí. Que obviamente la película cambia. Pues al club le cambia. Sí. Sí es cierto que luego es solo una temporada, son 6 millones que te vienen un día y al siguiente pueden no venirte. Pero bueno, ya son 6 millones que estás metiendo en tu balance y si los puedes gestionar bien o incluso puedes sobrevivir una temporada. Es que una temporada se te cruzan los cables y sobrevives. Y otra temporada y te consigues mantener, ¿no? Entonces, lo que tú dices de que son distintos, sí son distintos, pero no sé si en la cabeza está ese punto de, es que esto me puede cambiar la vida. Bueno, verdad que... Bueno, yo que lo voy a jugar ahora tampoco acabamos de clasificarnos, sino a lo mejor no eres consciente todavía o te has para pensar, pero obviamente lo que dices tú son... Ahí sí que ves que es un paso más, ¿sabes? O sea, no es un simple ascenso, porque obviamente te puede cambiar, a mucha gente le puede cambiar la vida, entonces... Pero bueno, no sé, luego la manera de vivirlo... ¿Te acuerdas de Mantovani lo que dijo? ¿Qué dijo? Que el ascenso a segunda fue mejor que el de la primera. Sí, es verdad, sí. ¿Pero por qué? ¿Te acuerdas? Por eso, al final es como que llegas un poco al fútbol profesional, a lo que habías estado buscando toda tu vida, ¿no? O sea, claro. Porque él cumple su objetivo. Eso es. No cumple un sueño, cumple su objetivo. Claro. El sueño es primera división, pero el objetivo era segunda. Qué bueno. Y al final llegas, joder, al final segunda división es fútbol profesional, entonces ahí dices, joder, lo he conseguido, ¿sabes? Por todo eso lo que luchaba. Y si encima luego lo empalmas con un ascenso a primera, es como lo dice Mario, pues ya el sueño. Desde que está jugando el playoff y tal, le veo más sexy. Sí, pero porque tú eres un buscón. Eres un buscón, claro, le estás viendo con ojitos de segunda división. He puesto una camiseta básica. Lo estás viendo con ojitos de segunda división y claro. El próximo día voy a ver con una camisita bien puesto. No, pero es verdad. Y luego otro factor también es el tema de, yo qué sé, la ilusión, de la pasión.
Imagino que obviamente todos los equipos tienen esa ilusión, pero yo, por ejemplo, veo al Mérida este año y veo a la gente y veo tal, y no sé yo a lo mejor si todos los equipos que están metidos en playoff, digo a la hora de luego disputar el partido, ¿sabes? Lo que hablábamos, el tema de la tensión, de esa presión de jugarlo. Joder, pues yo veo y digo, no sé si no sé, por poner un ejemplo, un Ibiza a lo mejor tiene esa, porque ellos ya han tocado esa de manera reciente la segunda división, mientras que el Mérida lleva un montón de años y tal. Entonces eso también puede jugar un papel importante a la hora de eliminatorias, ¿sabes? Sí, pero también, ahora me dices, ¿no? Pero sí es cierto que tú cuando entras en el vestuario del Ibiza al principio de temporada, en el del Murcia, ¿cuál es el discurso? Aquí ascender. Sí, obligación. Si no se asciende, mala temporada. Mala, entre comillas, ¿no? Mala hubiese sido no entrar en playoff. Pero no es el objetivo. En cambio, en el Mérida no es ese. No, está totalmente. Por eso, pero que eso entonces lo puedes volver a coger como algo... Claro. Algo negativo. O sea, negativo en el sentido de más presión. ¿Más presión para quién? Para ellos. Claro. Ahí está. O sea, al final el Ibiza, como dices tú, tiene una obligación que no ha conseguido porque ha subido otro equipo y ahora sigue teniendo la obligación porque su obligación es subir en playoff. Mientras que en Mérida al final la gente está deseando subir, pero al final son conscientes de que ese no era el objetivo a principio de temporada. Obviamente te va a exigir ahora que ya que estás ahí, que lo pelees y que tienes que tal. Pero eso a la hora de la eliminatoria a los jugadores también les puede... Lo que dices tú. Pero también un poco unido a lo de Julio, decir... A lo mejor el Ibiza tiene muchos jugadores que han vivido esas situaciones, ¿sabes? Claro, pero yo creo que ellos en su cuerpo tienen un porcentaje de ilusión y un porcentaje de presión. Y yo creo que en vuestro caso es un porcentaje... O sea, todo es ilusión. Sí, la gran mayoría. O sea, es que luego... Tío, no tengo nada que perder, me voy a dejar aquí la vida, ¿sabes? Sí, pues eso es maravilloso. Así debería ser, porque al final si te quieres poner tú más a presión, bueno, pero o sea, lo que tiene que ser es 80-20, 90-10. O sea, es así. Un poco de presión porque dices, coño, ya estás ahí, pues es que te lo mereces estar ahí y vamos a por ello, pero el resto tiene que ser, vamos. Lo de cumplir objetivos me ha recordado lo que hace tiempo contó Kiko Narváez en el libro Goles, que habla de... Lo cuenta muy bonito Kiko, como cuenta también todo. Cuenta él el gol de futbolista, que lo llama él, que es el gol, el momento en el que él sabe que se va a dedicar a eso y va a vivir de eso. Y lo llama el gol de futbolista. Cuando un futbolista mete el gol, que dice, a partir de aquí he cumplido el objetivo y voy a ser profesional, ¿no? Y lo cuenta muy bonito, que a ver, en su caso fue el gol de los Juegos Olímpicos del 92. El famoso gol que, bueno, que las imágenes lo tenemos todo grabado, ¿no? En la cabeza. Y lo cuenta muy bien y muy bonito eso, ¿no? Pues cómo hay objetivos determinados que cuando llegas ahí es que no te lo crees, porque es muy difícil, es que es casi imposible que llegue gente a que le suceda eso, y cuando sucede de repente, pues felicidad plena, ¿no? Para entender, como mi última pregunta, ya para mí que nos ilumine un poco con esto, ¿cómo funciona el playoff? A ver, vamos, de segunda ref a primera ref y de primera ref yo creo que de primera a segunda. De primera ref a segunda ref. Bueno, pues eso, ha subido uno de cada grupo, hay 2 grupos en primera ref de 20 equipos cada grupo. Pues el primero sube directo y el segundo, tercero, cuarto y quinto juegan el playoff. Vale. Claro, de esos 4, segundo y tercero tienen la ventaja, por así decirlo, la ventaja que luego al final luego el fútbol es fútbol, pero por méritos de haber durante la temporada regular quedado mejor, la eliminatoria juegas la ida fuera de casa y la vuelta en casa, que al final siempre pues el estado emocional siempre influye mucho y bueno, el estado emocional y tu campo, que al final los campos de fútbol son todos iguales, pero parece que cuando estás en tu campo las dimensiones las conoces mucho mejor, los espacios te llevan mucho mejor, las referencias mucho mejor, entonces eso hace que obviamente sea una ventaja. Entonces nada, juegas 2, en nuestro caso por ejemplo jugaríamos una semifinal y luego si ganamos esa semifinal, que es a 2 partidos, si te clasificas jugarías la final. Pero de los 4 que van a playoff de cada grupo, ¿vale? Sí. ¿Cómo se enfrentan? Claro, o sea, se enfrentarían quinto contra segundo, cuarto contra tercero. ¿De mismo grupo o de diferente? No, de diferente grupo. Hay 2 grupos. El quinto del grupo 1, bueno, el segundo del grupo 1 se enfrenta al quinto del grupo 2 y el tercero del grupo 1 al cuarto del grupo 2. Yo creo que eso es la primera ronda y luego si pasas, no sé si hay sorteo. Claro, porque habrá sorteo porque dependerá mucho de quiénes pasen. ¿Sabes? A lo mejor de repente pasan todos los que han quedado por detrás. En plan, no es ni segundos ni terceros. Yo sé, pasa el Mérida, pasa el Antequera, que ha quedado tal, ¿sabes? Entonces, a lo mejor te plantas en la última ronda con varios cuartos o varios quintos. Entonces ahí no sé si hay sorteo
Ya. Y te... Sí, que no hay como el factor de... De lo del este se tendría que, imagino, que sortear. A lo mejor se le aplica algún coeficiente... Bueno, que nos lo digan en comentarios. A lo mejor se aplica algún coeficiente de quién ha sido el mejor cuarto. ¿Sabes lo que te digo? Ah, sí, que puede hacer... Sí, pero no sé yo. Yo creo que el mejor cuarto es más sorteo, ¿eh? Yo, si has quedado... Si has claro, quedado pero cuarto es que al final el y sorteo dices, joder, yo me lo he currado, he hecho más puntos que este en el otro grupo, porque ya, este... pero también sabes... Sí, pero... Tampoco puedes medir nivel, claro, cuál es el grupo nivel es más difícil, claro, ¿sabes? Claro, por eso no, sí, lo del sorteo puede ser... No sé cómo sería. Que os hacéis muchas preguntas vosotros, ¿eh? Sí, es que somos muy inquietos. Sí. Joder. Madre mía. Qué fenómeno, macho. Lo hemos preparado muy bien el tema. Sí. No, sí. No, es que claro, hay mucho de lo que hablar y... No, sí, es verdad. Y luego hay muchas incertidumbres. Y a veces pasa que vas a jugar un partido decisivo y no tienes claro muy bien si hay prórroga, cuánto tiempo de prórroga, cuántos penaltis si tira, qué tira. Sí, Tú has entrenado y más o menos sabes el orden que vas a tener y si tiras o no tiras. Pero cuando viene el momento definitivo, ahí ya entran las cagaleras de la muerte y ya, uff. Yo se lo digo a todos los chavales, cuando voy a dar charlas a los coles, a los institutos, le digo, a lo mejor hay gente que dice que no estaba nervioso. Digo, pero yo a todos los deportistas que conozco que ha tirado penaltis de balonmano, de fútbol sala, se pasa fatal. Por mucho que lo entrenes. Pero ese momento decisivo es muy complicado de manejar. Es que no tiene nada que ver. O sea, al final, bueno, no sé si lo decía, alguien nos lo dijo en el podcast, el tema de los penaltis. ¿Quién nos lo dijo, tío? ¿Joan? Joan Capdevila. Claro, dijo, tú te puedes tirar toda la semana practicando un penalti, Claro. que da igual. Ah, sí, porque dijimos lo de que Kane, ¿no? Lo Sí, dijiste Harry tú, lo de Kane. Kane. Practica penalti, que da igual. Que es que va a ser como pongas el pie de apoyo el día del partido. Que si el pie de apoyo lo pones un poquito más para allá, el golpeo no te va a salir como el que te salió el miércoles, ¿sabes? Entonces, Yo lo que dije, que tengo entendido que Harry Kane lo que hace es ensayar penalti durante toda la semana, durante los entrenamientos, ensaya el penalti hipotético que va a tirar el fin de semana, ¿vale? Él escoge un lado y dice, lo voy a tirar arriba izquierda. Y entrena toda la semana arriba izquierda, arriba izquierda, arriba izquierda, arriba izquierda. Me imagino que habrá un previo estudio del portero rival, no decir, oye, pues este en momentos de seguridad, tira más acá. Tiende a ir a derecha. Sí. Claro, entonces, eso seguro que lo tiene muy estudiado. Entonces, él escoge un lado y lo ensaya durante toda la semana. ¿Para qué? Para que llegue el fin de semana, plante el balón, ni siquiera haga falta mirar al portero y decir, automatismo. Yo me da igual lo que ronde por mi cabeza, que yo ya sé dónde va a ir. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que vas al punto de penalti y dices, voy a tirarlo a la derecha. A la derecha. Y ves que el portero, por lo que sea, bueno, por lo que sea, no, lo hace a posta, ves que está dejando mucho más el lado izquierdo. Porque te está comiendo un poco la cabeza. Y dices, hostia, lado izquierdo, ¿sabes? Sí. Entonces este no deja nada... Dice, ya está decidido. Mi penalti lo he decidido el lunes. No lo he decidido hoy, sábado a las 5 de la tarde. ¿Sabes? Me parece que no es mala, ¿eh? Yo el penalti decisivo que tiré así más complicado fue en el Mundial de 2004 que tiramos penaltis en semifinales contra Brasil. Nos tendrían que ganar ellos porque son grandes pegadores, mucho mejores que nosotros. Y Javier Lozano, el seleccionador, me eligió a mí porque nadie esperaba que yo tirase un penalti. O sea, nadie me tenía estudiado. Eso fue el primer punto a favor. O sea, no sabían ni por dónde lo tiraba. Porque no habías tirado tú mucho. Claro, yo no era pegador. O sea, yo tendría que tirar el penúltimo o el último del equipo. Y entonces nadie se lo esperaba. Y me metió, creo que tercero o cuarto. Creo que tercero. Tú lo sabías. Y yo ensayaba en dos sitios siempre. O sea, cruzado o arriba a las cuadras, más o menos, a las cuadras. Esa era la intención. Y yo siempre entrenaba eso y entrenaba con mis porteros, que eran los mejores porteros del mundo en el club y en la selección. Entonces, si yo metía en entrenamiento esos goles, es que era un tiro casi perfecto, porque ellos lo bloqueaban. ¿Quién era Luis? Era Luis Amado, anteriormente Jesús Clavería, Rafa. Bueno, los mejores porteros han pasado por nuestro club y por la selección. Entonces, es que nuestros porteros, no solo es que se lo parasen, es que lo bloqueaban a veces, que te quedabas aquí, tú pegabas un tiro perfecto y lo tenían el tío aquí. Digo, madre mía, o sea. Y cuento todo esto porque en ese penalti, que yo tenía claro dónde lo iba a tirar, pero hubo un momento, como tú has dicho, que me ha recordado. Y yo subí un poquito y digo, no miro, venga. Y le miré, y entonces el portero se llamaba Franklin, y yo estaba pensando en Franklin Delano Roosevelt, ¿no? Pero el tío se empezó a peinar, y eso me desconcentró, porque yo pensé en ese momento, yo puse el balón, miro, digo, pero, o sea, estoy a punto de decir al árbitro, oye, puedes sacarle tarjeta, o sea, ¿cómo un tío vas a tirar un penalti decisivo y se está peinando, tío? O sea, eso de verdad que me saca un poco, o sea, lo que dices tú, que cualquier tontería de un guiño, esto que te hacen así, que dice, no, pues a mí me saca un poco de mi sitio, ¿sabes? Pero como tenía claro dónde, pues la pegué bien, y además como no me tenían estudiado, pero es verdad que por mucho que lo entrenes... ¿Dónde le pegaste?
Arriba sería un golazo, yo no me lo creía. No, ni yo ni todos mis compañeros. Se ve luego la cara diciendo, madre mía, este. Entrar de otro equipo. No, aunque lo hubiésemos tenido estudiado, no lo hubiésemos parado. Esto lo cuento también a los chavales por eso, por lo de que se te ponen nervioso y porque yo era el capitán. En ese momento era el capi, entonces tienes que... Es mucho de actor. En el fútbol tiene mucho de actor. Yo hablo con Rubén San, que es un amigo mío que es actor y que le gusta el fútbol y ha rodado una película de fútbol también, una serie de fútbol. Y él además era goleador en esa peli. Y hablamos de esto y tiene mucho de actuación. Porque al final yo estoy nervioso, estás nervioso, pero tienes que demostrar que no. Tío, además tienes que dar un empaque ahí, poner todas estas cosas de la oratoria, ponerte ahí en el anfiteatro, pero en realidad estás por dentro muerto. Pues un poco como le pasó a Lucas Vázquez, ¿no te acordáis? Con el penalti que empezó a darle, la levantó, se jugaba con la pelota, no sé qué. Claro. Pues dices, está como un flan, tío, pero su mensaje es rollo, estoy tranquilo. Voy a tirar en el patio del cole. Eso es, estoy muy tranquilo. Al colegio y la gente en sus casas tirándose los pelos y el otro haciendo virguerías con el balón. Sí. Chico, cógelo con la mano, mételo por ahí en el punto de penalti y que no se mueva. Cara de póker. Claro, ¿no? Pero estoy jugando a la mano y al final sí que tienes que tener un entrenado y que no te... tener mucho automatismo, porque como pienses un poco y se ve. A mí, bueno, por eso cuando la verdad que está siendo un tema alternativo, los penaltis podría ser otro tema, otro tema a tratar, pero cuando veo a los jugadores cómo lo apuran hasta el último segundo en plan y que cambian el pie por el... Que esperan a ver con Canuté, ¿no? Canuté también lo hacía así, así pum, y que tiraban a 2 por hora, así raso. Sí. O bueno, Jorginho, no sé. Que esperan a que se mueva el portero. Os animo a recordar a que veáis el penalti que lanza Messi en la final del Mundial. Sí. Él cambia el estilo. Yo creo que a raíz de ir al PSG y coincidir con Neymar, que Neymar los tiraba así, de aguantar al portero, pues él aguanta, van dando a tirar el penalti de la final del Mundial, ¿eh? Es Messi, vale. Pero sí, bueno, aguanta, mirando al portero y ¡pum! Y flojita ahí, centrada a la izquierda, el portero ya ha vencido. Increíble. Os animo a verlo de nuevo porque... A mí eso me parece un superpoder. O sea, hay algunas cosas que son superpoderes que dices, madre mía, que eso hablaremos otro día. Con plena confianza, tío. Sí, eso... Inconsciente adiestrado. Eso lo hablaremos otro día. Correcto. ¿Eso sí? Bueno, si es que... No, muy bien ese. Venga, vamos con el último tema, Julio. Sí, a mí me ha tocado... El mejor tema. El mejor no. Sí, bueno, me pareció interesante el preguntar a los entrenadores qué entrenan cuando no entrenan. O sea, al final, los entrenadores tienen que estar entrenados para cuando empiecen a entrenar. Aunque sea un juego de palabras, pero es la realidad. Y es verdad que nunca había hablado con ellos de qué hacen esos tiempos muertos, invisibles. Pero yo creo que ni tú ni nadie, ¿eh? Que resulta que cuando hablas con ellos no son tan muertos. O sea, más bien al contrario. Vosotros, bueno, ¿qué haríais? ¿Termináis contrato y no renuevan o os echan? ¿Qué haríais lo primero? Claro, es que no sé, porque nunca te lo has planteado. Porque claro, a un jugador que en la jornada 10 le puedan mandar a su casa, claro, no te lo planteas. Claro, entonces, claro. Mientras que un entrenador imagino que es el pan de cada día. Eso ¿qué puede ser? Eso es. Pues yo hablaría con el repre. Oye, ¿qué opciones podría haber? Claro. Y ver partidos, jugadores y poco más. Sí. Equipo, lo dice Mario, a lo mejor unido un poco a lo que hablas con el repre, posibles opciones que por algún motivo, en algún momento han sonado, pues verte ese equipo para, pues si llega esa oportunidad, pues a lo mejor tienes 4 o 5 equipos que en su día tu repre te dijo que te habían interés. Pues a lo mejor sí, a la mínima ese entrenador cae. Pero bueno, en verdad no. ¿Pero pueden ser entrenadores de la misma categoría? Porque eso no sé. O sea, ¿tú puedes entrenar si te echan en la misma categoría, el entrenador? No. No sé si en primera será así, pero yo creo que no. No. Rollo, entrenador en primera ref, si le echan en octubre o noviembre, yo creo que no puede entrenar a ningún equipo de primera ref. Entonces, hasta luego, dices, Lucas. Claro, dices ahí sí que dices, ¿qué haces? Porque claro, si te han echado, en segunda no te van a firmar. En un equipo de segunda... Tienes que irte a otro país, o te vas a otro país, claro. Pues no sé, y a otra categoría dices, no me voy a bajar a otra, claro, porque tengo este caché, eso para los así más grandes. Y a otro país, joder, yo tengo mi familia aquí. También. Claro. Y que cada año hay cada vez más entrenadores y muy bien preparados. Hay mucha competencia. Sí, porque se estudia todo. Ahora hay que ver que... Raro es un entrenador que no sea un loco del fútbol en el sentido de estudiarlo todo. Raro es. Que menos ya no vale. Ya no vale. Eso os tengo que decir que al informarme de esto y preguntar, tengo un poquito de sesgo porque he tenido acceso y he llamado y he preguntado y he hablado con gente, pues afortunadamente para ellos, que están en primer nivel. O sea, que quiero decir que hay entrenadores pues, en todas las categorías y que se lo ocurran y que todos tienen la misma pasión, absolutamente. Lo que pasa es que unos tienen o más fortuna o han dado con la tecla o por las mil circunstancias que pasan en la vida. Quiero decir que al final, como bien habéis dicho,
yo al hablar con ellos veo, lo primero, que tienen una pasión tremenda por este deporte, a pesar de los años que van cumpliendo y siguen estando ahí en el candelabro, y es impresionante, y cada vez tienen más, yo creo, obsesión por la perfección. O sea, cuando hablas con ellos, te das cuenta que, o sea, lo primero que me han dicho, más o menos con los que he hablado, es, bueno, lo primero, dejas de, o acabas contrato o te finiquitan. Entonces lo primero que te planteas es qué es lo que he hecho mal, autocrítica, trabajo en equipo con todos sus ayudantes y a replantear, bueno, pues a lo mejor el modelo no ha sido bueno, la metodología, qué es lo que ha fallado y ver esto. Y luego ya empiezan a trabajar, cambian los sistemas, ven mucho fútbol, viajan, van a otros clubes con contactos de amigos, van a ver cómo trabajan los diferentes equipos. La verdad es que, claro, yo digo, como el otro día me mencionaste a Nicolás Taleb, al de Antifrágil y el Cisne Negro, pues es verdad que el tipo este es catedrático de la incertidumbre de una universidad. Pues yo creo que los entrenadores, todos los entrenadores son catedráticos de incertidumbre, porque están siempre los hombres, entre la realidad y la utopía, entre la directiva y los jugadores, entre los jugadores que salen y los que no salen, entre los teléfonos y los smartphones y los iPads y no sé qué, que ya casi ocupan el centro de los vestuarios, y lo que tienen que trasladar ellos. Y encima con su equipo de ayudantes, son hombres orquesta, ¿no? Cuando hablas con ellos, el otro día a uno le preguntaba, ¿y cuántos son los ayudantes adecuados? ¿Cuál es el equilibrio? Porque le decía, claro, hay un momento, como en los equipos estos de fútbol americano, que tienes tantos ayudantes que a lo mejor te desdibujas y te disuelves en ellos y pasas tú a ser el ayudante de tus ayudantes. O sea, y estas situaciones, y uno me decía, joder, pues es verdad, porque a veces me ha pasado que yo, por estar un poco haciendo o ayudando a ellos en su labor para que me la den bien terminada, lo que está, pues resulta que no estoy en el meollo, en lo mollar, y no estoy sobrevolando como un halcón, sino que estoy ahí en la madriguera. Entonces, todo eso es muy, muy interesante, macho. Me ha parecido, la verdad es que cuando te pones a hablar con ellos aprendes un montón y te cuentan mil cosas, la verdad. Y claro, esto nos lo dijo yo creo que Aitor, nos dijo... Aitor Karanka. Aitor Karanka, claro, tú eres entrenador y estás pendiente de 1000 cosas, ¿no? Pero cuando simplemente te tienes que centrar en analizar pues sistemas de juego o cosas nuevas, claro, ahí está, lo aíslas. Aíslas eso y solo lo estudias. No tienes que perder tu día en las gestiones de jugadores, apagar sesiones, juegos. ¿Sabes? Sí, ellos en general me han dicho que, por ejemplo, curiosamente, he preguntado también a un ayudante de un entrenador top y que él se dedica a ser su segundo entrenador y analista, sobre todo de jugar de estrategia, de saques de esquina, faltas. Y me decía, joder, Julito, como llevan como 6 meses ahora sin hacer... Dice, es que ahora estoy preparado. Dice, es que cuando estaba con lo que tú dices, cuando al final, como no paras, no terminas. Dice, y ahora he tenido unos meses que trabajan más, yo creo, que cuando están en activo, porque al final... Y no paran. Y luego entre ellos intentan, el equipo de trabajo, el primer ayudante, el segundo, el analista, tal, no paran de ponerse tareas, o sea, intentan recrear como si estuvieran entrenando, de verdad, porque claro, pasas de 0 a 1000. O sea, un equipo de alto rendimiento es eso. Claro, posiblemente si vas encarrilando diferentes trabajos, ¿no? Diferentes equipos, no hay un momento en el que te paras a pensar. Y si no te paras a pensar, no te paras a innovar. Y si no te paras a innovar, eso es. Te vas a degradar poco a poco y te van a pasar por la derecha, ¿no? Casi es mejor que te echen de vez en cuando para renovarte. Y fíjate esa situación multiplicado porque, claro, lo que te dicen todos es que dices, es que no sabes si vas a fichar por México, Arabia, en la Premier, un equipo y luego dentro de cada liga, si vas a ir a un proyecto guay que empiezas de cero y te dan vía libre, o eres un parche para intentar que no descienda. O sea, todo eso metido en su costelera, o sea, es un trabajo dificilísimo, ¿no? Yo me tiro, imagínate, estoy sin entrenar, no sé, un año. Estudio ciertos sistemas, veo modelos de juego y de repente voy a un equipo, me entro a un equipo en el que eso casi no se puede aplicar. Claro, eso es. No, total. Pues qué putada. No, claro. Tendrás que intentar aplicar algo de lo que haces, pero es verdad que... Ya, pero es que tú ten en cuenta que dices, depende mucho. Claro, tienes que hacer como malabares entre aquí voy a aplicar este modelo, pero a la vez mantener unos resultados. Es decir, lo que me iba a llevar 6 meses de instaurar, me va a llevar 2 años. Totalmente. Si te acompañan los resultados, ¿no? Claro, y además, como dicen ellos, van aprendiendo sistemas o mejoran esto o tal.
Pero claro, es que justo lo que tú dices, que a lo mejor te colocan en un equipo, es que todo eso que has trabajado no te vale para nada y es vuelta al origen a lo mejor. Bueno, y luego también, bueno, otra cosa que dicen mucho es lo de los idiomas, fundamental. O sea, ya no solo en inglés, sino, bueno, pues que ahora mismo tienes que aprender, estar preparado casi políglota, ¿no? Sí, que esos periodos igual te vienen bien para hacer eso, porque realmente cuando, como dices tú, cuando estás en materia en un equipo tal, pues igual no te paras a, venga, voy a aprender inglés por si el día de mañana no lo haces, mientras que en esas épocas igual es bueno. Y luego las tecnologías, de cómo con algunos, como ya tienen cierta edad, como yo incluso mayores, más o menos. Luego en la foto somos iguales, incluso ellos parecen más jóvenes. Pero ellos, la obsesión como, claro, yo vengo de la época en la que veíamos el VHS igual que ellos, en fútbol sala, que te comías el partido entero y de vez en cuando parabas, hacías pausa y entonces decía el entrenador, y estos chicos, no sé qué, que luego hacías esa cagada, justo, lo que te decían era justo, pero bueno, lo intentaban que no pasara, ¿no? La pizarra mágica que todo pasa bien. Y ellos, claro, ahora te dicen, no, pues aplicando la inteligencia artificial, las tecnologías, los mapas de calor, todo eso, y ves cómo ellos están obsesionados en darle píldoras de conocimiento a cada jugador específico de 6, 7, 8. Me decía uno de ellos, dice, últimamente tardamos 12 y queremos que sea 6 o 8 minutos, y están ahí como obsesionados por darle lo mejor en lo antes posible, ¿no? O sea, también es verdad que imagino que a eso ayudará lo que hablabas antes de cuántas figuras hay en un cuerpo técnico, por ejemplo. Que es que hoy en día en equipos incluso de categorías más bajas ves una cantidad de gente, que si el analista, que si el analista no sé qué, que si el otro, que si el segundo entrenador, que si el tercer entrenador, que si solo del de balón parado. Que si... Entonces imagino que eso también facilita un poco, ha ayudado por las tecnologías que tú dices a que sea todo como mucho más medido, mucho más... Nosotros nos mandan vídeos nuestros, nos enseñan jugadas nuestras cada semana, comportamientos, o sea, está todo como mucho más... Por ejemplo, en tu equipo, ¿qué staff técnico hay en primer equipo en el vuestro? ¿Cuánto hay de equipo de trabajo? Gente. Pues están los fisios, está el doctor, está el primer entrenador, segundo entrenador. ¿Cuánta gente? Vamos a contar. Segundo entrenador de porteros, el analista... ¿Qué he dicho? Primer entrenador, segundo entrenador de porteros. El analista, los fisios, que hay 3. El médico. ¿Prepas? Prepas. ¿Redactadores? Prepa y redactador, otros 2 más, 10. O sea, es que si te van... 12, sí. Soy 25 jugadores. No, que el otro día hicimos la foto de equipo y digo, pues hay más negros que blancos. Digo, hay más de negro. Y yo allí en la esquina y digo, que se vaya uno de los de negro, coño. Que me quiero estar yo en medio. Hombre, qué verdad. ¿De qué hay? No sé, la mitad son del cuerpo técnico. Es una pasada. Lo que hablaba Julio, pues a lo mejor hay gente solo dedicada al balón parado. Claro. O sea, a lo mejor hay gente solo dedicada a corners, faltas, saques de banda. ¿Y hay alguien así tipo coach, psicólogo, entrenador mental o algo así que podéis apoyar? No digo en el día a día, pero que a lo mejor... externalizar, a lo mejor, ¿no? En el externalizar, por ejemplo, bueno, también la figura el nutricionista y tal. Sí. Pero coach como tal, no. Yo creo que hay clubes que sí que lo tienen. Sí, no sé si eso lo que decimos dentro del club, dentro de la figura del cuerpo técnico. Pero sí que a lo mejor tienen alguien de apoyo y sobre todo a lo mejor más en la base, a lo mejor de cuando están formándose. Sí, y bueno, y luego también en la élite también, imagino. Bueno, no sé, primera, segunda y eso, que al final tienen más recursos. Creo que estos entrenadores con los que yo he hablado, yo creo que tienen sobre todo 4 o 5 personas, 3, 4, 5 de mucha confianza que van a donde sea con ellos. Porque es que tienes que tenerlos y luego a partir de ahí pues van creando, yo creo, el cuerpo donde van, ¿no? Sí, o sea, también depende un poco yo creo, a dónde vayas, ¿no? Porque claro, los entrenadores es otra de las cosas. Al final, cuando tú firmas en algún lado, a lo mejor ahí te dicen, no, aquí tú y tu segundo entrenador. Sí. Lo siento, pero los preparadores físicos que tenemos son de club, esto es de club, y a lo mejor no te puedes ir como lo que tú dices con tus 4 o 5. Sí. A lo mejor ahí es una restricción para el entrenador el poder firmar allí o no, ¿sabes? A lo mejor te dicen que no puedes venirte con tus 4 o 5 y dices, pues no firmo allí. Porque fíjate, por ejemplo, Fernando Hierro, que se ha ido hace poco al Al-Nassr de director deportivo y curiosamente el anterior director deportivo es amigo mío. Se llama Marcelo Salazar, que es un jugador de fútbol sala. Maravilloso, un tipo súper preparado, cafit, habla 5 idiomas, habla árabe, portugués, italiano, francés, es impresionante. O sea, el tío súper preparado y analista, una maravilla. Y cuando fue para allá Fernando, yo me permití la licencia de, vamos a decir, oye, Fernando, que está ahí un amigo mío, tal. Y la verdad, Fernando es súper cariñoso, me dijo, tal, te voy a entrevistar. Y está en su cuerpo porque ha visto que... Luego me llamó Fernando y me dijo, no, este tío es súper preparado y me viene fenomenal. Alguien que lleva aquí mucho tiempo, que de confianza. Claro. Y bien, que además viene ahora en junio para acá, así que nos tomaremos unas cervezas. O unas caipiriñas. Hay que tomar.
Oye, pues muy interesante eso. Interesante, sí. Y luego, bueno, las herramientas y los instrumentos que tienen ahora para seguir formándose, que hay mogollón. O sea, me refiero, está la Federación, está la Liga de Fútbol Profesional, está en UEFA, hay universidades públicas, privadas, mogollón de seminarios, jornadas de tecnificación. Que las utilizan esos momentos es que, claro, para... Claro, es que es el abanico. Claro. Tienen que saber tantas cosas los entrenadores. O sea, me refiero, tiene que ser un poco psicólogo, un poco director financiero, que sí, que tienen tal, pero también tiene que saber un poquito de números. Tienes que saber gestionar el equipo, por supuesto. Saber, tienes a tu entrenador de porteros, pero tienes que también saber de porteros. O sea, tienes que saber tantas cosas. Tienes que ser medio community manager, aunque hay entrenadores que no les gusta la prensa. Pero es que si te dedicas al fútbol profesional, claro. es que tienes que hablar con la prensa. Es que te tienes que llevar bien con ellos. O sea, yo es una cosa que nunca me ha entrado en la cabeza. O sea, macho, pues yo qué sé. Yo que era jugador de fútbol sala, pues tengo que buscar, cuando me dan un minuto de oro en el micro, tengo que hablar maravillas para vender mi deporte. Claro. Pues esto es igual. Si tú eres entrenador, pues es que tienes que pasar por el micro, macho. Y tienes que hacerte preguntas y tienes que explicar y no pasa nada. Y si fallas no pasa nada, macho. Si esto es deporte, o sea que... Pero eso nunca lo he entendido. Pero bueno, que sí, que hay muchísimas herramientas y ser medio community manager... Y tienen que ser tantas cosas en uno que es, para mí me parece la profesión más complicada del fútbol. Yo creo que es algo, lo hablamos con el invitado anterior, que es algo muy vocacional y que te tiene que gustar mucho porque... Es muy desagradecido. Y es muy desagradecido. Y envejecen rápido, ¿eh? Sí, les salen muchas canas. Normal. Es muy estresante. Claro, Uno de ellos, Jara, está ahí, pues está un poquito en barbecho y está ahí y me dice, ostras, echa mucho de menos el veneno de la competición. Dice, pero por otro lado, viene bien la pausa. Sí. Es que están a muchas cosas, macho. Hablábamos también, es uno de los temas que cuando vino don Vicente, que le preguntábamos y eso, también los seleccionadores, que también es diferente de la selección, ¿sabes? ¿Qué hacen en ese tiempo en el que no están compitiendo? Porque al final la selección son 2 veces al año, tal. Eso también es curioso. Sí, ser seleccionador también es muy complicado porque tiene la complicación esa de la inactividad, tienes ahí tiempo, te da tiempo para ver. Tiene una ventaja que a ellos no les rechista mucho. El desgaste es el día a día, no lo tienes, como los entrenadores. Se pueden enfocar mucho en sistema, jugadores. Y tienen el poder de decir, espera, que mira, te has caído. Y ya está. Y juegan como quieren con la plantilla, ¿eh? Vete a reclamar, venga. Ahí. No, mira, que sales y no sé qué. Nada, tranquilo. Sí, hay 10 más. Aquí hay infinitos jugadores. Sí. Lo que está muy claro es que los entrenadores, en ese tiempo que estábamos hablando de qué es lo que hacen los entrenadores cuando no están entrenando, tirados en la Bartola no. A mí me gustan mucho los entrenadores institucionales, los que se ve que no es responsabilidad suya, pero que asumen los problemas y dan el discurso institucional y defienden al club y defienden al jugador. Y a mí esos son los que me gustan, ¿sabes? Porque, bueno, que en general son la mayoría, yo creo. Pero a veces ves cosas que dices, madre mía, chaval. Digo, por un lado eso. Y luego otra cosa, también sería interesante ver los entrenadores que han ayudado a chavales en formación a salir, realmente a confiar en ellos y a crecer como jugadores. Y luego entrenadores que han hecho ganar mucho dinero a los clubes. Porque hay entrenadores que lo hacen tan bien en ese movimiento y tal, y se adaptan también al club, que en vez de perjudicar al club, lo que le beneficia, digo ya económicamente, solo hablando desde el punto de vista mercantil. Esos entrenadores son muy interesantes también. ¿Y hasta qué punto se les reconoce, no? También, también entrenadores o directores deportivos que generan un perjuicio muy grande, ¿no? Por ejemplo, a mí me han contratado para el puesto de director deportivo, acometo ciertas inversiones en ciertos jugadores, salen mal, a mí me echan y el pufo se queda ahí, ¿eh? Sí, por eso. O sea que hay mucho que ganar, también mucho que perder. Hace poco estuve con un director deportivo muy bueno, ya de cierta edad, muy reputado y muy bueno. Y me encantó la conversación con él porque yo tenía la visión de director deportivo, pues yo estuve en el club, en Inter Movistar, de director deportivo. Luego fui director general o manager, como queramos llamar, pero estuve durante 4 o 5 años director deportivo. Y yo tenía la visión muy reducida, o sea, como la labor de director deportivo, que todos pensamos. Y hablando con este señor, me encantó porque él ve la visión suya de director deportivo, que además él se llama director deportivo, así mismo, es de director general realmente. O sea, él quiere controlar la cultura del club. O sea, saber hablar con el señor que corta el césped, con el utillero de tal, con los recoge pelotas tal. O sea, y me encantó esa visión global porque digo, y es verdad. O sea, yo creo que el director deportivo va a tener que chocar y enfrentarse a otros ámbitos dentro del club. Pero creo que si realmente quiere dar ese salto a un club desde el punto de vista deportivo, tiene que meterse ahí. Totalmente.
Pero es mi opinión, que vamos. No, Tu no. opinión, muy buena opinión. También lo que le dejen hacer. Sí, no, Eso que aparte está que... claro. Sí. Sí, a este señor le dejan hacer porque ha demostrado ya Ah, muchas también hay que cosas. ganárselo, ¿no? Hay que ganárselo. Como para decirle que no, ¿no? Hay que llegar al punto en el que Sí, puedas hacer lo que quieras porque nadie duda de tu trabajo. sí, Ese sí, es el punto sí. al que hay que llegar. Pero bueno, los clubes profesionales son muy complicados, son complicadísimos y cada ámbito dentro del club es una batalla, entonces es complicado. No es lo mismo trabajar en prensa, comunicación, que no sé qué, que cada cosa, todo. Al final es construir una inteligencia colectiva y eso es lo difícil. Y que se sienten en la mesa todos y poner a todos de acuerdo es complicado. Ya. Totalmente. Como aquí, como en esto. Sí. Menos mal que somos pocos. Sí, menos mal. Menos mal. Una presita pequeña. Que, pues nada. Hasta aquí. Un placer, ¿no? Hasta aquí hemos llegado. Seguro que se me ha olvidado algo, porque el otro día cuando hablamos de los balones se me olvidó contar una cosa. Da igual. Luego hacemos un capítulo especial de lo que nos hemos dejado en el de los tintero. olvidos, sí. Los olvidos. Claro. Lo que queremos De la niebla mental. Lo vamos a rescatar en algún momento, así que. Pues nada. Gracias a todos. Dejad en comentarios qué os ha parecido. Nuevos temas, posibles nuevos tertulianos que nos acompañen para debatir sobre más cosas. Y aquí estaremos los tres fijos. Eso es. Ah, que nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Julio. A vosotros. Adiós. Bye, bye. Muy bien, tío. Joder, está guay, ¿no? Está bien. Ha pasado rápido,